Hola, hola, muy buenos días, apreciables maestros y maestras. Bienvenidas a esta tercera cápsula para ir retomando el contenido temático a la unidad número 3 con la materia Fundamentos del enfoque humanista. Pues prácticamente todo lo relativo y todo el antecedente histórico ya lo estamos revisando en la unidad número 1 y 2. En esta cuestión toca ir viendo pues la potencialidad y la fuerza que se fue estructurando para ir comprendiendo este enfoque, ¿no? Cómo se tuvo que ir contextualizando dentro de este hecho histórico y social para ir viendo, inclusive en la actualidad, en cada una de estas brechas que hasta el día de hoy nos pueden dejar herramientas muy significativas y también que nos van a dar una valorización dentro de la integración, dentro de la ideología de la psicología humanista, ¿no? Entonces, el enfoque humanista es conocido como esta tercera fuerza dentro de la psicología porque genera tendencias dominantes hacia una apertura a la comprensión del ser humano, ¿no? Entonces, dentro del psicoanálisis, dentro de esta primera fuerza dentro de la psicología, se va reintegrando mucho este condominio dentro de la integración de la psique del ser humano y después aunado a eso la base evolutiva del conductismo, en donde Pablo Skinner, ¿no? Empiezan a hablar sobre esta integración conjunto con Watson en cómo el comportamiento del ser humano también se tiene que ir reforzando y condicionando a lo largo de la historia, ¿no? Y la parte de la psicología humanista existencial, que es la tercera fuerza de la psicología, empieza a dar una integración de valores muy significativas. Hay una escuela dentro de la integración que prácticamente empieza a revisar cada una de estas efectividades dentro de la centralización de la psicología humanista y cómo eso empieza a dar un movimiento clásico dentro de una reintegración de la comprensión del marco holístico de la personalidad humana, ¿no? Entonces, la psicología humanista existencial entonces remonta y también nos entabla esta conexión que prácticamente nos va a servir para poder ir reintegrando cada una de estas funciones sociales, ¿no? Es cómo observar, cómo reintegrar, cómo ir también armonizando la secuencia de comprensión de todo este significado humanista y más allá de eso, cómo también esto nos da una reintegración a la subjetividad, ¿no? La filosofía de la psicología humanista existencial nos dice que hay una integración sobre el conocimiento y el saber del por qué, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a pues, prácticamente a contemplar y a implementar secuencias dentro de la existencia humana, nos regalamos como que un movimiento consciente para darnos cuenta y procesar qué teorías van influyendo sobre estas corrientes, cómo yo puedo abonar, cómo yo puedo ir construyendo y más que nada cómo esto me deja como que un panel muy significativo sobre la reintegración y la comprensión de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, esta corriente va permitiendo un sustento muy conceptualizado acerca del existencialismo, qué es lo que nos da como que este ente racional, cómo se va caracterizando esta corriente filosófica, ¿no? Y más allá de eso, cómo también nos da un aspecto común para poder implementar una secuencia dentro de lo habitualizado. Acá también lo interesante es cómo yo puedo ir rescatando, cómo yo puedo ir implementando, cómo puedo ir armonizando cada una de estas construcciones dentro del movimiento de la psicología humanista, ¿no? El existencialismo entonces entra dentro de una reintegración. Y algo que es muy interesante, y yo también lo he comentado dentro del acompañamiento dentro de la psicología humanista, ¿no? Em, Remarcamos las tres corrientes, desde el psicoanálisis, dentro del conductismo y dentro de esta parte humanista, que a veces se va contemplando y se va reintegrando, ¿no? El enfoque humanista también dentro de la Gestalt nos dice que el todo es más que la suma de sus partes, entonces nos habla dentro de una reintegración de cada una de estas condicionantes que a lo largo de la historia de nuestras vidas empiezan a reintegrar y a tener una secuencia más amena y más integrativa. Aquí la condición es, desde que nosotros crecemos y nos damos una función existencialista, habitualmente cuando nacemos se nos da un género, se nos da un nombramiento y vamos construyendo nuestra capacidad de vida social, ¿no? Hablar de existencialismo nos enlista dentro de la metodología educativa, ¿no?
si vamos a ir como que reintegrando esta parte de la visibilización, cuando nos nombran es cuando tenemos como que una secuencia dentro de mi psique que me dice en parte consciente soy yo. Dentro de la condicionante es escucho mi nombre y respondo, y dentro del existencialismo es me nombran, eso quiere decir que me ven y que me existo, ¿no? Entonces, cada uno de estos aspectos da como un ente dentro de la comprensión del nacimiento y de la reintegración, ¿no? Nos dice también que esta parte del existencialismo nos da una función también muy metodológica de nacer, crecer, reproducirnos y en algún momento, pues, morirnos, ¿no? Que es la parte que va comprendiendo un aporte muy significativo sobre la estructuración dentro del método humanista. Kierkegaard nos hablaba dentro de esta parte en el cual nosotros implementamos ideas, buscamos una verdad objetiva, se busca una verdad que no varíe y prácticamente nos ayuda a generar una apertura dentro de lo que nosotros tenemos una verdad objetiva. Esto también dentro de la integración de Kierkegaard me gusta mucho porque es como ir contrastando cada una de estas corrientes, pero ahora desde el ente personal, ¿no? Y es algo muy significativo. Muchas veces, a veces no seguimos lo que es nuestra verdad objetiva, y claro, no seguir nuestra verdad objetiva, estamos minimizando o estamos reprimiendo algunas cuestiones que dentro del psicoanálisis pues vamos a necesitar, ¿no? Vamos a tratar de satisfacerlas y en su momento las vamos a ir aperturando. Entonces, como todo lo subjetivo también va generando una función representativa, nos va a pues, prácticamente generar una angustia, una secuencia, una reintegración. En este sentido, cada vez que vamos eligiendo un camino que tal vez no está muy idealizado sobre lo que yo ocupo o necesito, estamos generando este síntoma de la angustia, ¿no? Sí, empezamos como que a tener algunos roces, choques o bloqueos que Kierkegaard nos explica dentro de esta reintegración de mi existo, entonces voy como que pues prácticamente adaptando al medio natural, pero más allá de eso, voy como que buscando medidas alternativas que me vayan ayudando en mi estado de vida, ¿no? Entonces, es algo muy interesante a trabajar, es algo que simbólicamente va aperturando mucho la secuencia dentro de la explicación de la psicología humanista y cómo esta función del existencialismo está muy vinculada a la verdad objetiva. ¿Ok? Entonces, dentro de esta parte también, como vamos trabajando las bases conceptualizadas, como al igual que Kierkegaard, que nos dice la verdad objetiva, y Nietzsche, que nos habla sobre el estudio que nos marca el estudio de la vida, la función dominante dentro de mi reintegración, Mark Heider, que nos empieza a hablar también dentro de las varias interpretaciones de la vida personal, cómo se van adicionalmente aclarando aspectos que nos van reconciliando y cómo eso también nos da una apertura significativa para poder ir comprender cada una de estas adaptaciones significativas que en su momento también nos van a dar como que una función muy estratificada y nos va a ayudar a comprender mucho el ente dentro de la condición humana, ¿no? Entonces, esta parte es muy amplia, es algo muy interesante a retomar. Cada una de estas funciones metodológicas nos ayudan a generar una teoría, una metodología dentro de esta parte de la reintegración humanista. Y más allá de eso es también cómo ir aperturando cada una de estas secuencias. Lo interesante sobre esta función del existencialismo, lo importante dentro de estas condicionantes y dentro de esta tercera fuerza dentro de la psicología en el entorno humanista, es que tenemos hasta el día de hoy la comprensión necesaria para poder adaptarnos y poder estar dentro de esta parte de la empatía avanzada en un lugar más objetivo, siguiendo esta verdad objetiva, para la comprensión y análisis de las y los demás. Y es algo bien interesante dentro de la parte educativa, es como ponernos en una periferia para poder observar todo lo que está alrededor y cómo eso empieza a dar herramientas necesarias para comprender cada una de estas aperturas que son muy simbólicas y a raíz de eso cómo también podemos ir trabajando dentro de un método más humanista, más racional, más estratificado y que nos genere una competencia dentro de la labor educativa. Entonces, dentro de esta parte también se tiene que comprender la función existencialista, todo lo que nos va a servir, todo lo que voy a ir reintegrando y cómo esto me va a dar herramientas necesarias para poder aportar para con la sociedad. ¿Ok?
Muy bien, estimados maestros y maestras, con esto cerramos parte dentro de la función epistemológica de los autores y las teorías dentro de la corriente humanista. En clases vamos a ir expandiendo un poquito más de esto. Más que nada es como ir aterrizando las secuencias dentro de la integración metodológica para la comprensión de este mundo. ¿Ok? Va a ser muy excelente día, nos estamos viendo en la próxima cápsula. Hasta luego.